Ejercicio A56. Determina el momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y el producto de inercia para la platina rectangular con tres agujeros circulares iguales. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje X de toda la figura es igual al momento de inercia con respecto al eje X de la platina rectangular, menos el momento de inercia con respecto al eje X de un círculo, son 3, menos el momento de inercia con respecto al eje X del otro círculo, menos el momento de inercia con respecto al eje X del círculo que está por debajo del eje X. Resulta que todos esos círculos tienen igual diámetro y también están a igual distancia del eje X. Por tanto, sus momentos de inercia van a ser iguales. Quiere decir que esto es el momento de inercia con respecto al eje X de la placa rectangular menos 3 veces el momento de inercia con respecto al eje X de uno de los círculos. Bueno, aquí tenemos las tablas para el rectángulo y el círculo, que nos van a servir para este cálculo. Entonces, esto es igual al momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centroide del rectángulo. Mire, acá está el eje en la tabla, el eje que pasa por el centroide, el eje X. Para ese eje tenemos esta ecuación: base por altura al cubo sobre 12 menos 3 veces momento de inercia con respecto al círculo. En la tabla tenemos ecuaciones para este eje X y para este eje Y. Nuestro eje no pasa por ninguno de esos ejes mostrados, pasa como por acá. Por tanto, nos toca utilizar el teorema de ejes paralelos. ¿Qué dice el teorema de ejes paralelos? Dice lo siguiente. Dice que el momento de inercia con respecto a un eje paralelo es igual al momento de inercia centroidal de un eje que pase por el centroide y que sea paralelo al eje que yo deseo calcular, más el área del elemento por la distancia entre ejes al cuadrado, una distancia perpendicular. Entonces, aquí me toca utilizar teorema de ejes paralelos. ¿Qué dice el teorema de ejes paralelos? El momento de inercia centroidal. Como estoy calculando con respecto al eje X, entonces momento de inercia centroidal del eje X, mírelo, acá está, es este. Esto es igual a pi por el radio a la 4 sobre 4 más, ¿qué sigue? El área del círculo. El área del círculo es pi por el radio al cuadrado, pi por el radio al cuadrado por la distancia que hay entre ejes. Entonces, a ver, tomemos cualquiera de esos círculos, no hay ningún problema. Digamos que vamos a tomar este de acá, este circulito. Cambiamos de color. Vamos a tomar este círculo de acá. Listo. ¿Dónde está el centroide de ese círculo? El centroide está aquí en toda la mitad. Estoy calculando momentos de inercia con respecto al eje X que nos están dando en el ejercicio, que es este. Este de acá es un eje X que pasa ¿por dónde? Por el centroide del círculo. Entonces, voy a utilizar el teorema de ejes paralelos para calcular el momento de inercia alrededor de este eje. Entonces, ya tengo el momento de inercia centroidal, ya lo he puesto, ya puse también el área. ¿Qué me hace falta? La distancia que hay entre ejes. Esa distancia es esta. Esa distancia es de 50 milímetros, porque todas las unidades están en milímetros. Entonces, por 50 al cuadrado, distancia perpendicular al cuadrado. Reemplacemos y calculemos el momento de inercia con respecto al eje X de toda la figura. Entonces esto es igual. La base del rectángulo, 400 milímetros.
La altura, 200 milímetros al cubo sobre 12, menos 3 veces, porque son 3 agujeros, pi por el radio de la 4, el radio es de 30 milímetros a la 4 sobre 4, más pi por 30 al cuadrado por 50 al cuadrado. Esto nos da 400 por 200 al cubo sobre 12. Esto es 266 millones 666.666.6 periódico, menos 3 veces pi por 30 a la 4 sobre 4. Esto es 636.172.51 más pi por 30 al cuadrado por 50 al cuadrado. Esto nos da 7.068.583.47. Entonces tenemos este valor menos 3 veces este valor más este valor. Esto nos da 24 millones 243 millones 552.398.718 milímetros a la 4. Esto es igual a, podemos dejarlo en centímetros, sí. Ahora, el momento de inercia con respecto al eje Y de toda la figura. Circulito acá, un circulito acá, un circulito acá, y el eje Y pasa por acá, por toda la mitad de la figura. Esto es igual al momento de inercia con respecto al eje Y de toda la placa. El eje Y pasa por el centroide del rectángulo, menos el momento de inercia con respecto al eje Y de un agujero, menos el momento de inercia con respecto al eje Y de otro agujero, menos el momento de inercia con respecto al eje Y de el otro agujero. Observe que todos los agujeros están a la misma distancia del eje Y tienen el mismo diámetro o el mismo radio. Por tanto, podemos hacer lo mismo que con el momento de inercia con respecto al eje X. Entonces, esto es igual al momento de inercia con respecto al eje Y de la placa rectangular menos 3 veces el momento de inercia con respecto al eje Y del agujero. Esto es igual, el eje en el rectángulo pasa por el centroide, es este de acá. La ecuación para un momento de inercia centroidal vertical es esta. Entonces esto es igual a la base al cubo por la altura sobre 12 menos 3 veces, ¿quién? De nuevo, teorema de ejes paralelos. Entonces, quiero calcular el momento de inercia con respecto a ¿quién? El eje Y de la figura. Entonces, observe que ninguno de los círculos, el eje Y pasa por el centroide del círculo. Por tanto, nos toca utilizar el teorema de ejes paralelos. Acá estaría ubicado el eje Y centroidal del círculo. Y la distancia entre ejes es esta, 100 milímetros. Entonces,
tenemos que esto es el momento de inercia centroidal del círculo para el eje Y. Para el eje Y el momento de inercia centroidal es esta, la misma del eje X, ¿no? Pues obvio, los diferenciales quedan a las mismas distancias, la forma queda igual, entonces pi por r a la 4 sobre 4 más el área, que es pi por el radio al cuadrado. ¿Por quién? Por la distancia entre ejes, que ya la hemos calculado, que es de 100 al cuadrado. Muy bien. Entonces, reemplazando, la base de la placa rectangular es de 400 al cubo por la altura, que son 200 milímetros, sobre 12, menos 3 veces pi, el radio del círculo vale 30 milímetros al cuadrado, a la 4, sobre 4, más pi por r por 30 al cuadrado, por 100 al cuadrado. Esto es igual, miremos a ver, 400 al cubo por 200 sobre 12. Esto nos da 1066.666.666.6 periódico, menos 3 veces pi por 30 a la 4 sobre 4, que nos da 636.172.51 más pi por 30 al cuadrado por 100 al cuadrado. Esto nos da 28.274.333.88. Por tanto, el momento de inercia con respecto al eje Y es este valor menos 3 veces este valor más este valor. Esto nos da igual a 935.147.48 milímetros a la 4. Y nos queda faltando el producto de inercia. Entonces, el producto de inercia es igual al producto, el producto de inercia de toda la figura es igual al producto de inercia de la placa menos el producto de inercia de un agujero menos el producto de inercia de otro agujero menos el producto de inercia de este agujero. Entonces, observen que las distancias, los agujeros, las distancias tienen que ser medidas desde el eje X y desde el eje Y. Recuerden que el producto de inercia sí puede adquirir valores negativos, a diferencia de los momentos de inercia. También miremos que este agujero que hay acá tiene una distancia Y positiva, una distancia X positiva. Este otro de acá tiene una distancia X negativa y una distancia Y positiva. Mientras que este otro agujero tiene una distancia X negativa y una distancia Y negativa. ¿Qué va a pasar? Pues que este agujero y este agujero, los productos de inercia de esos dos agujeros se van a cancelar.
¿sí? Porque uno es positivo y el otro es negativo. Va a quedar solo vivo este agujero. Y tenemos la ventaja que los ejes se encuentran en el centroide del rectángulo, por tanto el producto de inercia es 0 para el rectángulo. No, todo se nos facilita. Entonces esto es igual a 0 menos, este se va a cancelar con este, el producto de inercia de este agujero. Esto es igual a menos producto de inercia del agujero. Pues resulta que no tenemos aquí dentro de la tabla para esos ejes que tenemos. Los ejes que tenemos son uno por acá y el otro pasa por acá. Listo, para esos dos ejes no tenemos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca utilizar teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos para el producto de inercia dice lo siguiente: producto de inercia con respecto a ejes paralelos es igual al producto de inercia centroidal, que sean ejes paralelos a estos ejes, más el área del cuerpo por una distancia x entre ejes y una distancia y entre ejes. Aquí recuerden, el producto de inercia sí puede llegar a tener valores negativos. ¿Por qué? Porque estas distancias no están elevadas al cuadrado. Tenemos teorema de ejes paralelos, producto de inercia centroidal del círculo, 0, para acabar de completar. Entonces 0 más el área del círculo, pi por el radio al cuadrado. ¿Por qué? Por una distancia x. Mire la distancia en x, es una distancia negativa, menos 100, ¿no? Si no, mirar la gráfica, menos 100. Una distancia en y, mire acá está, negativa también, menos 50. Entonces, menos por menos me da más, pero tenemos este negativo de acá al frente. Entonces, el resultado va a ser menos pi por el radio vale 30 al cuadrado, por menos 100 menos 50. Esto es igual a menos pi por 30 al cuadrado por 100 por 50. Esto nos da 14.137.166.94 milímetros a la 4. Muy bien, y eso es todo el ejercicio.